Llegamos a diciembre de 2017. Hace 5 años, el presidente de la República, Enrique Peña, planteó una perspectiva, un proyecto para el país. ¿Cuánto de lo que se planteó se ha logrado? ¿Cuál es el entorno que estamos viviendo al final de este sexenio? En algunos meses habrá un gran debate. Algunos dirán que no se logró nada. Otros sostendrán que se cumplió casi todo. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. De acuerdo con las estimaciones del Banco de México, el crecimiento económico del país al concluir este año 2017 será de 2 a 2.5%. Este pronóstico es superior al que la institución dio antes del mes de septiembre, pues argumenta que la actividad económica en el mundo se ha recuperado a lo largo de este año. Y al interior del país, la confianza de los consumidores y de los empresarios se ha elevado. De acuerdo con el Banco de México, durante el segundo trimestre de 2017, la actividad productiva mantuvo una tendencia de crecimiento, aunque inferior al observado el primer trimestre de 2017. Algunos factores que todavía representan riesgos al crecimiento económico durante este año son que la incertidumbre relacionada con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ocasione una menor inversión de las empresas en México o que la negociación resulte en la cancelación del tratado. Que los mercados financieros internacionales tengan una alta volatilidad. Que la inseguridad pública en México afecte aún más la actividad productiva y que el proceso electoral genere incertidumbre en el mercado nacional. Además, una de las variables que durante 2017 ha afectado a la economía nacional es la inflación. Desde enero de 2017, el incremento de los precios de los energéticos provocó un alza generalizada en los precios de consumo, situación que llegó a su punto máximo durante el mes de agosto, cuando la inflación anual fue de casi 7%. Este porcentaje ha sido el más alto de 2017 y el más elevado en México desde el año 2001. Cabe destacar que, de acuerdo con cifras del INEGI, en lo que va de 2017, la actividad industrial del país ha mostrado más reducciones que incrementos. En materia de empleo, la población económicamente activa requiere crear más de 1.2 millones de puestos de trabajo. Contrariamente, solo se han logrado crear 560,000 empleos en el último año. Además, la tasa de informalidad laboral representa casi el 57% de la población con ingresos económicos, es decir, más de la mitad de la población sobrevive con ingresos que no representan un empleo formal. Ante el recuento de estas variables macroeconómicas, es fundamental preguntarnos cómo crecer más y generar empleos dignos y suficientes. Esta es la gran cuestión de la economía mexicana, la cual arrastra 30 años de crecimiento mediocre y que en el corto plazo enfrenta el reto de una ralentización de las exportaciones, además de la reducción en el consumo interno y el reto de mantener una vida digna para toda la población. Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente en el Estudio de México Social. Estamos a días, semanas que termina 2017. De hecho, como comentaba al principio, se cumplen 5 años de la administración del presidente Enrique Peña. 5 años en los cuales hubo una propuesta que se dio en principios de 2013. Tenemos de construir lo que ellos denominaron un México próspero, un México incluyente, eran parte de los 2 grandes objetivos. Creo que es momento de hacer un balance, dado que en las próximas semanas, ya del 18, seguramente habrá muchos que cuestionarán logros, señalarán algunos avances. Habrá todo un debate, por eso es importante que hagamos esta reflexión. Y me da mucho gusto recibir nuevamente en el estudio a Gerardo Esquivel, que es un economista que trabaja en el Belisario Domínguez, un centro de estudios y de reflexión para los senadores. Que hagamos este balance, Gerardo. Pero antes de empezar, déjame aprovechar tu presencia nuevamente, porque muchas veces se tiene esta idea que los senadores, diputados, no tienen realmente áreas de apoyo, de reflexión que les permita, pues digamos, tener los elementos suficientes para ponderar y discutir y debatir. Pero no es así. Tú encabezas el área de investigación del Belisario Domínguez. Entonces déjame aprovechar para que el público sepa qué es el Belisario Domínguez, cuál es el papel que hace, en este caso, para la Cámara de Senadores. Y gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación nuevamente. En efecto, el Instituto Belisario Domínguez es un órgano del Senado de la República, es un órgano apartidista,
es un órgano de investigación legislativa, esa es su función principal. Y lo que hacemos en el instituto es proveer de insumos para los senadores de todos los partidos para la mejor toma de decisiones legislativas. Entonces, nosotros hacemos estudios en una diversa gama de temas, los temas de la agenda legislativa, conforme van surgiendo, conforme los propios grupos parlamentarios van planteando la agenda que se va discutiendo en el Senado. Nosotros vamos elaborando estudios, uno, que responden a la coyuntura, precisamente a los temas que se están tocando en la agenda legislativa, pero también hacemos estudios, digamos, que no están necesariamente vinculados a la agenda legislativa del momento, pero que creemos que son relevantes, es decir, nos tratamos también de anticipar a futuros temas. Y nosotros les proveemos una serie de documentos y de estudios que son públicos, todos ellos. Cualquier persona interesada en conocer de estos temas está todo público, ¿Está electrónicamente en la página de internet. Nosotros tenemos un sitio, es www.senado.ibd.gov.mx, y ahí está todos nuestros documentos, todo lo que elaboramos. Elaboramos una gran gama de estudios o trabajos, desde estudios muy profundos, libros inclusive, hasta notas muy pequeñas, muy concretas, que van al punto de ciertas cosas. En fin, hacemos todo ese tipo de estudios que, insisto, son para todos los senadores. Además de eso, de estos estudios específicos que realizamos en diversos temas, también respondemos a cuestiones que nos plantean los senadores, cuestiones en las que ellos quieren saber más de algún tema específico. Nosotros les proveemos esos insumos que les sirven a los senadores para, por ejemplo, elaborar sus iniciativas de ley, para, si están discutiendo un tema, tener un balance distinto. Hacemos comparaciones, por ejemplo, cuando hay temas en los que hay diversas iniciativas. Por ejemplo, puedo mencionar casos recientes, como el caso de la ley de mando único, pues había una gama de iniciativas de distintos grupos parlamentarios. Nosotros hacemos una comparación, digamos, en qué se parecen, en qué difieren. No tomamos partido, no decimos esta es la mejor, sino decimos en qué se parecen, en qué difieren, pros y contras, y los senadores, cada quien de cada grupo parlamentario, tomará su propia decisión. Es bueno saberlo, porque creo que muchos de los que están viendo el programa, pues tenemos esta percepción de que no hay esta área de investigación académica que busca darle elementos al Senado. Pero déjame regresar ahora al tema del programa. Hablemos de diciembre de 2012, toma posesión el presidente de la República. Los primeros meses elabora un Plan Nacional de Desarrollo que se publica en mayo, y durante estos 5 años ha habido un planteamiento económico. Entonces, hablemos de ese 2013, ese inicio, obviamente muy diferente el contexto económico, pero ¿qué rescatarías del planteamiento que se hizo? ¿Cuáles fueron las promesas, los digamos, compromisos que se hizo que durante esta administración, que de acuerdo al diagnóstico que presentaron, iban a hacer para, y esa es la pregunta, ¿para lograr qué? Y de eso empezaremos después a analizar si se cumplieron. Pero ¿cuál era el planteamiento en términos, digamos, concretos que hacía la nueva administración hace 5 años? Yo creo que, recordemos que fue un planteamiento muy ambicioso de esta administración, yo diría. Muy ambicioso en términos de una agenda muy amplia de reformas estructurales, que le llamaron. Recordemos que uno de los primeros actos de esta administración fue precisamente la celebración del Pacto por México, que implicaba una alianza de distintos grupos parlamentarios y que iba a empujar una agenda que incluía temas muy amplios, incluía, si lo recordamos, una serie de puntos que se definieron en ese momento, que dieron lugar eventualmente a una serie de reformas, la mayor parte de las cuales se concretaron en un tiempo bastante rápido. Si lo recordamos, en 2013 fue un año de una enorme cantidad de reformas legislativas, algunas de ellas constitucionales, es decir, no solo eran reformas que requerían una mayoría simple, que se podía haber formado con el grupo parlamentario del PRI, que tenía ya entonces la mayoría en el Senado, y tenía la mayoría también en la Cámara de Diputados, sino que requería una coalición de partidos, y por eso era importante que fuese un grupo, un pacto, en el sentido de que había entonces distintos grupos parlamentarios que apoyaban esta agenda, y se estableció a partir de un diagnóstico de que México requería una serie de reformas en distintos ámbitos que transformarían en principio al país. Y creo que en ese sentido la agenda fue extremadamente ambiciosa y que tuvo, al menos si lo medimos por la cantidad de reformas que se lograron llevar a cabo en 2013,
exitosa en ese sentido. Reformas legislativas. Fundamentalmente legislativas, constitucionales, recordemos la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, reforma de competencia, reforma de telecomunicaciones. Todo eso, la idea era efectivamente transformar, al menos era la idea, transformar al país, hacerlo más competitivo, que pudiera atraer más recursos por la vía de inversiones nuevas en ciertos sectores como el energético, telecomunicaciones, ampliar la posibilidad de que hubiese nuevos canales de televisión abierta, tratar de que hubiera más competencia en el sector de telecomunicaciones, mejorar el tema de la educación básica, promover la evaluación de profesores, es decir, una agenda extraordinariamente amplia. Eso fue lo que marcó el inicio de esta administración, y todo 2013 fue en efecto, se tradujo en este tipo de reformas. Hablemos de una que de alguna manera enmarca, hubo una propuesta de una reforma fiscal, que el argumento de entonces era evitar la dependencia excesiva que tenía las finanzas públicas a los recursos petroleros. Y ese fue el argumento. ¿Cuál es el balance de estos 5 años? ¿Se logró esto? ¿Se logró fortalecer las finanzas públicas? Ya entraremos al tema de la deuda, pero en principio, esta reforma hacendaria de 2013 planteó qué en concreto y qué logró. Sí, quizás solo habría que señalar nada más para que quede claro que esa reforma en particular no fue parte del pacto fiscal, del Pacto por México, porque esa reforma no fue acompañada por el grupo parlamentario del PAN. Porque tenían objeciones a ciertas cosas. Pero la reforma fiscal que se hizo en ese momento, si recordamos, tuvo una serie de componentes que la idea en efecto era reducir la dependencia de los recursos del petróleo. Se trató de, por ejemplo, se homologó el IVA en la frontera, se buscó que, además de eso, se cambiaron los escalones en el ISR para fortalecer un poco más la recaudación en la parte alta de la distribución del ingreso, hacerlo un poco más progresivo, pues, en ese sentido. En fin, tenía una serie de características que también fueron objetados, recordémoslo, justo por eso, porque trataba de hacerlo un poco más progresivo, trataba de captar más recursos también por el lado del impuesto sobre la renta empresarial, que sí generó una serie de objeciones por parte del sector privado. Digamos, hubo en ese sentido una cierta discusión sobre si esa era una reforma deseada por amplio segmento de la sociedad. Creo que iba en la dirección correcta, al menos esa era mi lectura, o es mi lectura. Intentó efectivamente reducir la dependencia de los recursos del petróleo, y recordemos que eso fue previo a la caída de los precios del petróleo. Y el balance que yo creo que se puede hacer de eso una vez que ocurrió la caída en los precios del petróleo en 2014 y 2015 es que fue una reforma que ayudó a compensar parcialmente y a mitigar los efectos negativos que hubiese tenido la enorme caída del precio del petróleo que ocurrió en 2014. Recordemos que el precio del petróleo cayó casi 50% en ese año, y que nos significó de hecho una importante pérdida de recursos para el Estado mexicano, pero que hubiera sido aún mayor. Eso, junto con otros factores, permitió de alguna manera, insisto, con otras modificaciones fiscales que hicieron, fortalecer la recaudación en ciertas otras áreas, de tal manera que se mitigó parcialmente lo que hubiese sido una caída dramática, brutal en los ingresos del Estado mexicano. Y en ese sentido, me parece que el balance no es tan malo en términos de lo que significó la reforma fiscal. Sí logró incrementar la recaudación y tuvo una coyuntura, digamos, afortunada, porque dado que no se prevía esa caída del petróleo, logró mitigar y logró realmente que las finanzas públicas, que tiene que ver básicamente con lograr comprometerlos con los recursos necesarios para no solo ampliar, en ese sentido, mantener los servicios de salud, de educación y ampliarlos, y también enfrentar una serie de compromisos. Déjame hacer un corte y regresamos para seguir revisando este balance. En términos de esta primera apreciación, la reforma fiscal, algunos sostienen que bien alineada, lamentablemente la coyuntura política, de fuerzas políticas no permitió ser mucho más agresiva, pero sí, sin duda, los economistas han estimado que logró 3 o 4 puntos más de ingresos para el Estado, que es una cifra muy importante, pero lamentablemente algunos han sostenido, como Jaime Ross, que bien alineada no logró, o más bien debió haberse planteado y haber logrado mayores recursos. Fue insuficiente en el balance. Vamos a un corte y regresamos para hacer esta reflexión. 5 años de la economía que ha manejado el presidente Enrique Peña y su equipo. ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las fuerzas
rumbo a este 18 en el que nuevamente todo se pondrá en tensión y en discusión sobre lo que se alcanzó, pero sobre todo lo que falta por hacer. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir en el Estudio de México Social. Estamos hablando con Gerardo Esquivel sobre un balance sobre la propuesta, ambiciosa propuesta que se hizo en 2012, finales 13, con el Plan Nacional de Desarrollo, de reformas importantes. Ya vimos la reforma fiscal, que no fue parte del pacto, pero sin duda logró. Se ha mencionado mucho, entre otras, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma de competencia. Vamos una por una. ¿Cuál sería tu balance en términos de la reforma de telecomunicaciones? Poniendo un elemento, siempre atrás está esta variable muy importante para la economía mexicana de mantener el flujo de inversión extranjera directa como un elemento que logre generar crecimiento económico, ya llegaremos a esa parte. Pero hagamos el balance de qué pasó estos 5 años en esta reforma de telecomunicaciones. ¿Cuál sería tu apreciación? Sí, la reforma de telecomunicaciones pretendía hacer pues, básicamente 2 cosas, o en distintos ámbitos, por lo menos. En un ámbito tenía que ver con la apertura, por ejemplo, de los canales de televisión pública, hacer más competitivo esa oferta para el público. Y en otras dimensiones tenía mayor competencia, por ejemplo, en el sector de telefonía, por ejemplo, telefonía móvil. Creo que es una reforma que ha sido, yo diría, relativamente exitosa. En términos, quizá la más exitosa, yo diría, de todas las que se han, porque tuvo resultados de corto plazo. Creo que en general las reformas, y habría que empezar quizá por decir eso, las reformas en general se sobrevendieron en términos del impacto que tendrían en el crecimiento económico, por ejemplo. Se exageró enormemente el impacto que se pensaba que tendrían. Basta señalar que se decía que para estas fechas estaríamos creciendo al 5.5%. Cosa que estamos muy lejos de alcanzar y podemos regresar a ese tema más adelante. Pero la idea era que esas reformas entonces iban a tener ese impacto casi inmediato en el bienestar de la sociedad, y creo que no ha sido así. Pero la reforma de telecomunicaciones sí tuvo de alguna manera un impacto importante de corto plazo, porque sí en efecto mejoró la competencia en el sector de telecomunicaciones. Hubo además, se combinó afortunadamente con una serie de elementos en términos de la Comisión Federal de Competencia, la IFETEL, que tomaron ciertas decisiones que mejoraron la competencia en el sector y abarataron los costos para los usuarios. Si uno recuerda cuánto pagaba hace unos años por el costo de la telefonía móvil, por ejemplo, sí es cierto que se ha abaratado. Más allá de que una parte de esto tiene que ver con avances tecnológicos, sí ha habido mayor competencia en ese mercado, y entonces sí se han abaratado los costos, sí se tienen ya las cadenas de televisión nuevas, en fin, ya en ese sentido creo que también dirías que logró sus objetivos, tuvo específicos a la reforma. No necesariamente, como decía antes, los agregados que se supondría que tendrían, porque se suponía que con estas reformas, como bien lo decías, con estas reformas y otras, la reforma energética también, vendría unos flujos enormes de inversión extranjera directa, que se planteaba así, que tendrían el impacto en el crecimiento económico, cosa que no ocurrió. No ocurrió por distintas razones. No ocurrió porque no necesariamente toda la inversión extranjera directa que nos llega es en realidad inversión del tipo de la que produce crecimiento, y podemos hablar un poco de eso. Mucha de la inversión extranjera que llega, en realidad llega a comprar activos que ya existen en el país y por lo tanto no generan nuevas oportunidades de crecimiento. Y luego, pues si hay otro canal, que es, pues, si no hay otras reformas o no hay otros impactos realmente a lo largo de toda la economía, pues el crecimiento se dará en un sector, pero que su alcance muchas veces es limitado, como ocurre en el sector de telecomunicaciones. No alcanza, digamos, a arrastrar grandes sectores de la economía. Sí tiene beneficio para el sector, pero es un beneficio insuficiente para pensar que eso va a arrastrar a toda la economía en su conjunto, como de hecho no ha ocurrido, ¿no? Bueno, por otra parte está la reforma financiera. Así es. ¿Qué podrías mencionar sobre esto? La reforma financiera es, me parece, quizá una de las reformas más desaprovechadas, que quizás se tenía más esperanza de que pudiese ser una reforma que es así, generar un cierto crecimiento, porque partía de un diagnóstico que me parecía correcto, que es, a diferencia de otros momentos en los que se pensaba que no había crédito al sector privado, a los consumidores, a los empresarios, porque la gente no demandaba suficiente.
ahora se reconocía por primera vez que parte del problema venía del lado de la oferta de los bancos, es decir, que los bancos no estaban ofreciendo suficientes recursos para que el sector privado pudiese hacer uso de ellos para invertir. Entonces, partía de un diagnóstico que me parecía correcto. Me parece que la implementación fue equivocada y los resultados creo que así lo revelan. Los resultados revelan, recordemos cuál era el moto, digamos, cómo se anunciaba la reforma financiera. Se anunciaba más crédito y más barato, lo cual de entrada ya era sospechoso porque era difícil pensar que ocurriesen las dos cosas simultáneamente, era demasiado bueno para ser verdad. Pero, digamos, lo que terminó ocurriendo, si uno ve las cifras que ya tenemos hoy disponibles, vemos que sí hubo un poco más de crédito, sí hay un poco más de crédito, de volumen de recursos financieros que canaliza el sector bancario y el sector financiero hacia las empresas mexicanas, pero no necesariamente está llegando a más gente. De hecho, lo que tenemos es más crédito a las mismas empresas. Entonces no se amplió, no se hizo mucho más accesible, que era lo que se pretendía que se lograse, y en ese sentido la reforma financiera, que sí creo que hubiese tenido un impacto importante, porque si bien es una reforma sectorial, es un sector que le pega a todo el resto de la economía. Si se hubiera ampliado el crédito de manera importante como resultado de la reforma, creo que sí hubiera tenido un impacto a lo largo de toda la economía. No ocurrió así, y entonces lo que tenemos, seguimos teniendo un sector financiero que presta relativamente poco, es uno de los sectores financieros en toda América Latina menos desarrollados en ese sentido, penetra poco en el sector económico del país, presta relativamente poco y bastante caro en términos relativos a la tasa de inflación que tenemos, y entonces eso impide el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren por la falta de acceso al crédito en México, y no se pueden, por lo tanto, invertir, no pueden crecer. Las micros no se pueden volver pequeñas empresas, las pequeñas empresas no se pueden volver medianas, y las medianas no pueden ser grandes. Las empresas grandes y muy grandes mexicanas, esas pues tienen acceso al financiamiento casi garantizado aquí o en el extranjero. Así es. Entonces tu balance sería que, digamos, esta reforma no logró su cometido y quedó corta finalmente. Yo diría que es el gran fracaso de las reformas estructurales, porque es quizá la que más expectativas yo tenía, al menos a priori. Creo que es la que pudo haber tenido más impacto a lo largo de toda la economía y más de corto plazo. Déjame introducir entonces, uno de los balances críticos que se puede hacer es que, no obstante las reformas que se hicieron, y sin duda muchas de ellas están bien alienadas y quedaron cortos en la implementación o cortas en términos de las metas, el hecho es de que hace 5 años se planteó que la economía creciera. Y lo que hemos visto es que la economía mantiene este histórico bajo crecimiento alrededor del 2%, 2.5, 2.3, un crecimiento muy bajo. Ese sería, digamos, desde una perspectiva de crecimiento, uno de los balances, digamos, nuevamente que el país no logra detonar un crecimiento suficiente para generar empleo, generar realmente un bienestar extensivo. Parte de la respuesta está que en esta reforma financiera y las otras, unas se sobrevendieron, otras no se logran implementar, otras se quedaron cortas en términos. Sería un poco redondeando esta idea de el bajo crecimiento, no salimos de este estancamiento. Estoy de acuerdo. Justo ese me parece que es el balance que yo haría de las reformas. Es decir, entre las que se sobrevendieron, las que tuvieron errores de implementación, las que se quedaron cortas, en su conjunto en general lo que podemos observar es que fueron incapaces de lograr lo prometido. Lo prometido que de las reformas era, como decía antes, que estuviésemos creciendo a estas alturas al 5.5%, que creceríamos por lo menos más que en las décadas previas. De hecho, parte del diagnóstico de las reformas decía, venimos creciendo durante 2 décadas, y recuerdo muy bien la cifra que se planteaba en los documentos, decía, hemos crecido a una tasa de 2.3% al año, claramente insuficiente, se decía en esos documentos, y ahora con las reformas vamos a crecer por encima de eso. Bueno, lo que sabemos y lo que hemos observado hasta fines de 2017 es que el crecimiento de estos años, lo que va de esta administración, va a ser de 2% en promedio por año, es decir, incluso por debajo del crecimiento que traíamos antes, que era lo que se criticaba, digamos. Estamos por debajo de eso. 2018 no va a ser un año mejor todavía que eso, por lo tanto el balance de todo el sexenio será un crecimiento, yo diría, mediocre,
incluso debajo de la tendencia que traíamos. Y entonces, en ese sentido, las reformas pues habrían sido insuficientes, habrían sido, no diría que habrían fracasado en su objetivo, pero sí creo que habrían claramente exagerado el impacto que tendrían y sí claramente revelaría problemas en la implementación de algunas de ellas y las limitaciones que enfrentaron otras de ellas que simplemente por razones políticas, por razones quizá de un diagnóstico no necesariamente apropiado, no terminaron siendo o logrando lo que habían planteado inicialmente. Entonces, no obstante, que acordamos de que sin duda muchas de ellas estaban, tenían una concepción que era la correcta. Había que promover la competencia, había que enfrentar los monopolios, había que realmente generar una reforma que extendiera el financiamiento, y de eso no tenemos duda. Y había que fortalecer las finanzas, digo. Sí, yo creo que en general estaban, yo diría que bien planteadas las reformas. En general, creo que la única reforma que quizá generaba un cierto disenso era el tema de la reforma energética. Pero fuera de eso, todas las otras reformas claramente creo que habría un consenso, es decir, mejorar, fortalecer la educación básica, mejorar la calidad de la educación. Ya en la implementación es donde empiezan a fallar las reformas, incluyendo la educativa. Pero no había duda de que había que mejorar el proceso de evaluación de los profesores, no había duda de que había que mejorar el acceso al financiamiento por la vía del... El planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo de mayo de 2013, un México incluyente, un México próspero, un México con mejor nadie educación, se hubiera opuesto. Eran sin duda planteamientos que siguen siendo válidos. Déjame un corte y regresamos porque nuevamente la pregunta es, hubo problemas de implementación, pero también la pregunta es, no crecemos, y hay un tema reciente que me gustaría que regresamos, el tema de las variables macroeconómicas. Siempre se nos ha dicho que la gran responsabilidad y que se mantuvo el tema de inflación, el tema de balanza comercial, balance de pagos, el tema de la paridad cambiaria. O sea, me gustaría tu balance en términos de esta otra reflexión que muchos han sostenido que lo que no se logró tiene como contraparte el otro relato, otra narrativa, como hoy se dice, en términos de que se mantuvieron las fortalezas macroeconómicas, pero por otra parte está un entorno que sí cambió brutalmente y que, a mi juicio y muchos otros, debió replantearse, digamos, muchos de los metas y objetivos, y parece que se mantuvo la estrategia en el argumento de que había que establecer o mantener la estabilidad macroeconómica. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de esta enorme necesidad de hacer un balance objetivo que permita reconocer lo que se logró y también poner en tensión lo que debe discutirse y debatirse y proponerse rumbo a lo que buscamos, un crecimiento que genere mayor bienestar, mayores empleos, con mejores salarios, mayor oferta de servicios públicos básicos como salud y educación, seguridad social. Y en este balance hay este otro dimensión de pensar este sexenio. Se nos ha dicho que han sido 5 años de gran responsabilidad en términos de mantener las variables macroeconómicas y que eso justificó lo que no se pudo hacer o no se quiso hacer, porque al final el balance macroeconómico es que es una economía sólida, capaz de enfrentar déjame citar al Banco de México, un entorno enormemente complejo. En términos del balance macroeconómico, déjame entrar por una parte. Hubo mayores recursos que recibió, digamos, el gobierno, el Estado, a través de esta reforma fiscal a inicio de gobierno. Ese incremento logró, digamos, incrementar el gasto y sobre todo incrementar un gasto en sectores básicos como salud y educación. ¿Cuál sería tu balance en términos de variables macroeconómicas y finanzas públicas como primer elemento? Sí, yo creo que en esa dimensión tenemos una serie de claroscuros, yo diría. Es decir, tenemos, por ejemplo, que en la parte fiscal fueron años en los que se tuvo un déficit recurrente. Se puede argumentar que fue el choque macroeconómico, el choque de los precios del petróleo. Puede haber distintas explicaciones a eso, pero lo cierto es que lo que observamos fue un déficit continuo en las finanzas públicas, que aumentó la deuda de manera significativa. La deuda total pública, recordemos, creció de 37% del PIB, que era al inicio de esta administración,
a prácticamente 50% del PIB a finales de 2016, va a bajar un poquito ahora en 2017, pero es un aumento de 12 puntos porcentuales, 13 puntos porcentuales, es un aumento no trivial, que resulta pues de estamos me parece en el peor de los mundos posibles. Se subieron la recaudación por una parte, pero también subió el gasto más rápido todavía que eso, y por eso tuvimos déficits, pero eso me parece el peor de los mundos posibles porque se aumentó el gasto, se incurrió en déficit, se aumentó la deuda, y ese gasto no necesariamente fue muy productivo. Es decir, estamos, y de hecho lo estamos viendo ahora en rumbo a 2018, año en el cual tendremos el nivel más bajo en toda la historia de que tengamos registro de inversión pública. Es decir, todos estos años, esos recursos extraordinarios que tuvo el gobierno como resultado de la reforma fiscal y de mejoras tributarias en la administración tributaria, no necesariamente se tradujeron en un uso más eficiente del gasto público. Entonces, gastamos más, nos endeudamos más, pero ese gasto no fue eficiente, no fue en las áreas que no se reflejó en inversión, digamos. En inversión quiere decir, más allá de ciertos recurrentes, digamos, temas de obras emblemáticas, el aeropuerto, el tren Toluca, no hay una inversión. O sea, la inversión cayó brutalmente y es una de las grandes, digamos, paradojas. ¿Qué pasó con esa cantidad de recursos? Vía endeudamiento, vía recaudación, o sea, y un gasto que sí creció. El proyecto del próximo año son 5.2 billones de pesos, pero esa es una de las grandes dudas. Se habla de ineficiencia, se habla de poco productivo, de una serie de inversiones que, pues por distintas razones, no se concretaron. Y yo diría que, me gustaría tu juicio, ese es uno de los grandes temas. O sea, creo que rumbo al próximo sexenio es incrementar la inversión, se vuelve un asunto, digamos, no solo fundamental, es inevitable. Y el tema es, ¿cómo explicar qué pasó con esa enorme cantidad de recursos? Sí, yo creo que el gran reto es, en general, mejorar la calidad del gasto público. El gasto público, como ya lo mencionaste, es bastante grande, no es pequeño, es más de 5 billones de pesos. Solo por ponerlo en perspectiva, cuando se piensa en el costo de la reconstrucción en el país y se habla de los montos del resultado de los sismos de septiembre, se habla de un monto de 48,000 millones de pesos. Es mucho, sí, pero es menos de 1% de lo que está planteado en el gasto para el año que entra. Entonces nos da una idea que no es un monto que no podamos enfrentar, dado el volumen de recursos que maneja el Estado mexicano. Y sin embargo, como bien lo planteas, el uso de estos recursos pues no ha sido el más adecuado, no ha sido el óptimo, no ha ido necesariamente a las áreas que más se requiere. Recordemos que a mitad de este sexenio también hubo un intento o un anuncio de intento de hacer una reforma en el presupuesto. Se habló de un presupuesto base cero, un ejercicio que terminó básicamente sin ocurrir. Es decir, se habló de que se replantearía de principio a fin el presupuesto público, que se eliminarían programas duplicados, que se eliminarían programas ineficientes. La verdad es que no ocurrió ese sería uno de los subrayados a poner. O sea, no se hizo lo que se propuso en términos de darle una mayor racionalidad al presupuesto, y fue muy fallido este ejercicio del presupuesto base cero. Seguimos gastando en muchas cosas que pues deben ser revisadas. Deben ser revisadas. Hay programas sociales y productivos duplicados, programas que no tienen una población objetivo bien claramente ni un definida. Impacto claramente. Algunos de ellos, de hecho, son regresivos, es decir, ayudan a la gente que la que menos lo necesita. En fin, hay un espacio, me parece, bastante grande en el presupuesto público para hacerlo mucho más eficiente, de mucho mayor calidad, y que por lo tanto se traduzca en mucho mayor impacto. Ahora, regresemos al tema de las variables macro, inflación. Ese es un gran tema que no fue la meta de hace 5 años. Se tenía planteado, se había pensado que tendríamos un periodo de estabilidad macroeconómica con inflación bajo control. Habíamos tenido varios años de inflación bajo control, y lo que tenemos en este 2017, derivado, me parece, también de una mala decisión administrativa, pero también de malas decisiones en el pasado vinculadas al sector energético. Tuvimos este aumento de precios de la gasolina a principios de 2017, que tuvo un impacto inevitable, que no me parece que tenía que haber sido considerado en la toma de decisiones, en el aumento en el precio de los alimentos. Tenemos ahora una inflación cercana al 6.5%, se espera que cerremos alrededor de 6%, pero que es cuando uno se fija, por ejemplo, en el aumento en el precio de los alimentos, específicamente en el precio de la canasta básica, estamos hablando de aumentos cercanos al 8%, aumentos que no habíamos visto en muchos años.
y que pues, se comen cualquier impacto positivo en el aumento en los salarios. Por ejemplo, se habló mucho del aumento en el salario mínimo a fines de 2016, que entró en vigor en 2017, pues eso ya se lo comió simplemente el aumento en el precio de la canasta básica. En términos reales no hubo aumento. Para la mayor parte de los trabajadores mexicanos que están, por ejemplo, en contratos, si tienen un salario que se fija mediante contratos anuales, el aumento debió haber rondado 4,5%, porque se preveía que más o menos eso iba a ser la inflación. Si el aumento en el costo de la vida está cercano a 8%, pues eso implica que en términos reales los trabajadores perdieron este año. Entonces sí hay una dimensión donde también en el ámbito macroeconómico tenemos estos, yo diría, si no señales extremadamente preocupantes que sí deberían preocuparnos, que son el tema de la deuda, el tema de los déficits fiscales, que ya se empieza a corregir este año, en principio, el tema de la inflación, que está ahí muy por encima de lo que se pensó que estaría. Entonces, sí hay como ciertos riesgos latentes en esa otra dimensión. Pero cuando los economistas dicen que algunos economistas, que la finanza, digamos, las variables macro están sólidas y se han preservado, ¿a qué se están refiriendo? Obviamente no están refiriendo a la inflación, en este caso no están refiriendo a la cantidad de recursos que tiene el Banco Central, están refiriéndose a la situación en la balanza comercial, esta resta y suma de lo que compramos fuera y lo que vendemos desde nosotros hacia los países. O sea, ¿dónde está el argumento de que tenemos una macroeconomía sólida, estable, que puede enfrentar esta complejidad global? Yo creo que es muy difícil encontrar indicadores que hablen efectivamente de eso. Lo que dicen, lo que algunos plantean es, bueno, estamos creciendo poco, pero al menos no estamos decreciendo como otros países, ¿no? Siempre se usa como contrafactual o como contraargumento lo que está ocurriendo en otros países, en la propia América Latina. Y eso, digamos, a veces funciona en una dirección, a veces funciona en la otra. Es decir, es cierto que hay países en América Latina que están incluso contrayéndose, es decir, creciendo en términos negativos o decreciendo, pero también es cierto que esos países crecieron mucho más cuando crecieron de lo que no crecimos nosotros. Entonces es un poco, me parece, indicadores que se acomodan un poco para justificar el desempeño de la economía mexicana, pero me parece que si hacemos un balance frío, objetivo de los resultados, yo diría que tuvimos un crecimiento mediocre con algunos indicadores preocupantes, como en términos del aumento de la deuda, como en términos de la calidad del gasto público, como en términos del impacto en los precios. Yo creo que ahí esos indicadores, simplemente indicadores macro, ya son preocupantes. Si pasamos a otros indicadores más de carácter social, pues la señal es todavía más preocupante, porque no hemos hablado, por ejemplo, de la evolución de la pobreza, que no se redujo a lo largo de esta administración. No, déjame hacer un corte y regresamos a esta otra parte. Déjame dejar la pregunta, o sea, el tema del empleo. Se ha ponderado mucho a finales de este año, que como nunca se han generado empleos, y que eso es un indicador, digamos, de éxito de toda la administración en términos económicos. Regresamos a esta pregunta, déjame un corte y volvemos aquí al Estudio México Social. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el último bloque, 12 minutos, Gerardo, para aprovecharte al máximo. Hagamos el balance en términos de una de las reiteradas campañas que ha tenido el gobierno federal, en términos de que el empleo demuestra que sí hubo, digamos, la certeza de que las reformas iban a generar una de las variables más importantes socialmente, un mayor número de empleos como nunca. ¿Cuál sería tu apreciación a esta manera de pensar la economía y lo social? Bueno, yo creo que el número de empleos es un indicador importante, porque sabemos que tenemos una presión significativa en términos de una enorme cantidad de jóvenes incorporándose. Hablamos de casi de 1.100.000. O sea, hay distintos números. Se piensa grosso modo 1 millón de mexicanos que se incorporarían a la edad de trabajar y que serían los que estarían demandando empleo. Muchos de ellos terminan no participando en la fuerza laboral, en fin. Pero pensemos en que ese es un factor importante, y se habla mucho de las cifras que en esta administración se habla de 3 millones de empleos generados en estos 5 años. Lo cual implicaría una tasa de 600,000 empleos al año, que no sería trivial y sería una de las mejores, en principio, en términos de generación de empleo respecto a previas administraciones. Aquí, sin embargo, hay que distinguir dos cosas. ¿Cómo se mide esto? ¿De qué estamos hablando? En general, estos 600,000 empleos en promedio nuevos al año
son en realidad empleos que no necesariamente son nuevos, son registros de empleo en el IMSS, registros formales de empleo, sí, pongámoslo de esta manera. Muchos de ellos ya existían y como parte de un proceso de formalización que se ha sido muy intenso en esta administración, pues se están incorporando a los registros, pero no necesariamente son nuevos empleos. Entonces, una parte de este aumento en los empleos, hay que señalar que no es necesariamente nuevos empleos, sino simplemente una cuestión de cuantificación distinta. Y luego los otros empleos, pues sí ha habido una generación relativamente importante de empleos, pero me parece que junto con esto tendríamos que decir una cosa que matiza mucho esta noticia aparentemente positiva de la generación de empleos, que es que la mayor parte de esta generación de empleos han sido de carácter muy precario. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que los ingresos de los trabajadores nuevos son notablemente por debajo del promedio de los ingresos que obtienen otros trabajadores. Ha habido un cambio muy significativo, hemos perdido un importante número de empleos de los mejor remunerados, de los que tenían más de 5 salarios mínimos, y ha crecido enormemente el volumen de empleos que entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, digamos que sí ha crecido el volumen de empleo, pero ha sido a costa de un efecto de una mayor precariedad en el tipo de trabajos que se generan. Muchos de ellos, además, como resultado en parte de la reforma de 2012, también se dan en peores condiciones de trabajo, es decir, sin las prestaciones adecuadas. Muchos de ellos están en este tipo de empresas que sabemos que son ya de carácter de outsourcing y que tienen en general menos prestaciones que otras. Es sabido, por ejemplo, prácticas comunes de despidos recurrentes para evitar que generen la antigüedad, en fin, una serie de factores que hacen que todos estos trabajos nuevos, o muchos de ellos, pues no necesariamente sean trabajos del tipo que queremos generar, es decir, que desearíamos generar. Muchos de ellos también son eventuales, en menor número de horas, en fin. Entonces también habría que poner eso en la balanza, porque si solo hablamos del volumen de empleos, parecería que eso es lo único realmente importante, cuando en realidad es eso más pues la calidad del empleo, si es un empleo bien remunerado, si es un empleo con prestaciones o no. Y ahí yo creo que el balance es bastante de claroscuro. En ese sentido, déjame introducir un elemento. Sin duda creo que hay dos eventos, tú corrígeme, externos, exógenos, dicen los economistas, que cambiaron diametralmente la perspectiva más allá de las capacidades para reaccionar. Uno, obviamente, fue la caída de los precios del petróleo. Creo que no era previsible en 2013. Y otro, el tema del Tratado de Libre Comercio. También es algo que esta administración no creo que nadie en 2013 se imaginara que esa circunstancia que introdujo mayor incertidumbre, uno de los elementos que según la teoría económica influye enormemente en las decisiones de inversión. ¿Tú crees que a 2017 estos dos elementos, sobre todo el tratado, ha sido parte también de la explicación de este bajo crecimiento, de estos salarios de baja calidad o precarios? Todos los salarios, todos los empleos son precarios, los informales y los formales. Graciela Benzúzan ha sostenido con datos toda esta afirmación. ¿Hasta dónde esta variable exógena es explicación, digamos, de un muy mediocre crecimiento? Sí, yo creo que estos dos elementos han jugado en contra del país en los últimos 2-3 años. Específicamente, en 2014 empezaron a caer los precios del petróleo, 2015 se mantuvieron cayendo, muy bajos, 2016 se empezaron a estabilizar y ahí van más o menos recuperándose, pero seguimos estando con precio del petróleo a la mitad de lo que teníamos hace algunos años. Y la incertidumbre ahora asociada al Acuerdo de Libre Comercio pues es muy notable, no sabemos qué pasará en el futuro cercano. Y eso introduce elementos de incertidumbre, pero creo que lo que tienen en común, y creo que eso es importante señalarlo, porque eso al final de cuentas va al corazón de lo que hemos hecho como país, lo que revela eso es la enorme vulnerabilidad de la economía mexicana a dos cosas. Una, la dependencia que se tenía y se sigue teniendo todavía de alguna manera del petróleo como una fuente de ingresos importante, como una fuente de divisas y como una fuente de estabilidad del tipo de cambio, como una fuente de ingresos para el Estado mexicano. Y por otra parte, el haberle apostado al sector externo como el único motor de desarrollo, que es la idea del Telecán en última instancia. Entonces me parece que esos dos choques externos revelan justamente la debilidad del modelo económico que optamos por seguir hace algunos años. Un modelo económico que no tomó en consideración la posibilidad de
junto con el mercado externo como un potencial motor de desarrollo, pues tener un motor interno fuerte que nos empujara en los momentos en los que ese motor externo se empezara a debilitar, como ocurre cuando hay una recesión en Estados Unidos, como ocurre ahora que hay incertidumbre. Ese motor interno pues, podría seguirnos haciendo crecer si estuviera fortalecido, si fuera un elemento que realmente contribuyera. ¿Tú sostendrías que entonces, digamos, la crítica o el cuestionamiento más importante que se puede hacer a 5 años es que en 2013 no se planteó el crear un modelo de desarrollo en este balance de buscar no depender tanto del externo y enfrentar las vulnerabilidades? Ese era probablemente lo que se revela 5 años después, que debió, y creo que pensamos igual, que el 2018-24 es reconocer que no puede estar el país digamos, sujeto a esta gran vulnerabilidad que implica esta dependencia brutal y que pues parece ser que se va a mantener esta enorme vulnerabilidad. ¿Sería ese realmente el cuestionamiento a la estrategia de hace 5 años? Yo creo que ese es justamente el meollo del asunto, es decir, que en el modelo de desarrollo haya dependido tanto de variables externas, incluyendo el precio del petróleo, o que no lo considerábamos como un elemento que podía cambiar súbitamente como cambió, o que cambiase el entorno externo como también cambió de manera menos súbita, pero de manera, de cualquier caso, imprevisible, como fue la elección de alguien como el presidente Trump en Estados Unidos. Entonces, sí, eso es parte del problema de nuestro diagnóstico interno. Y creo que eso es lo que tendremos que cambiar y fortalecer hacia adelante, hacer una economía más resiliente, menos vulnerable a la situación externa, que dependa más de sus propias capacidades para crecer. No quiere decir esto cerrarnos, que quede muy claro. Quiere decir simplemente ser más robustos y poder enfrentarlo mejor. Somos una de las economías más grandes del mundo. Somos una economía de 125 millones de mexicanos. Somos parte del G20 porque somos como país y como economía, pues una economía muy importante, un actor importante en el mundo, como para estar dependiendo externamente de lo que pasa en otros países. En ese sentido, me parece que se ha subestimado el potencial de desarrollo del propio país, y eso tiene que ver con lo que hemos hecho como país. Es decir, el simple hecho de que tengamos tanta población en pobreza hace que la capacidad de compra sea muy débil, que por lo tanto la capacidad de respuesta en el mercado interno sea relativamente débil. Ahora lo que vamos a enfrentarnos con el aumento en el precio de los alimentos, por ejemplo, es previsible que la pobreza aumente. Toda una parte importante de la población estará en menor capacidad de compra, pues eso es lo que debilita el mercado interno. Justamente esos son el tipo de elementos que debilitan, y creo que me parece, esa la falla, yo diría estructural, de nuestro análisis que hemos hecho como país, de preocuparnos qué tipo de cosas modificar. Insisto, la mayor parte de las reformas eran necesarias, y la mayor parte de ellas quizá iban en la dirección correcta, con el diagnóstico apropiado. Algunas de ellas se implementaron mal, algunas de ellas quizá se quedaron cortas, en fin, pero al final de cuentas a eso le faltó, me parece, entender la otra dimensión, que era la vulnerabilidad del sector externo y por lo tanto su contraparte, que era la necesidad de fortalecer al mercado interno. Una última reflexión, Gerardo, porque finalmente también las otras grandes metas, objetivos de esta administración era un México seguro. Y ahí está metido todo el tema del Estado de Derecho, ¿no? Y un México incluyente. Y ahí creo que es un elemento que sí corroe, es un proceso que también limita, es la corrupción, la impunidad, la fractura del Estado de Derecho, las violencias, que también es un elemento que está afectando a la economía. Creo que no se puede aislar que ese entorno también de inseguridad, déjame plantearlo así, está también atrás de este mediocre crecimiento, y que por otra parte, aún que yo espero hubiese un planteamiento de un cambio en la idea del desarrollo, un nuevo curso de desarrollo, como decimos en el grupo que participamos, no se sustrae de la otra dimensión, la parte del Estado de Derecho, inseguridades y violencias. ¿Estarías de acuerdo en términos de que ahí está también un elemento pues, que está influyendo en los resultados que son, pues digamos, con muchos matices, déjame usar tu adjetivo, que no se puede tampoco ponderar que con los 600,000 empleos es suficiente, o que la estabilidad cambiaria que no hemos hablado, que se ha mantenido, algunos sostienen que pues, con mucha responsabilidad, pero no deja de ser un indicador que genera preocupaciones. ¿Cuál sería tu balance en términos, ya viendo en conjunto la administración a 5 años? Bueno, esto que dices de esta dimensión me parece importante mencionarla, porque tiene efectos
que van en las dos direcciones, es decir, la violencia, la inseguridad, la falta de aplicación del Estado de Derecho, pues tiene costos económicos muy importantes. Afecta las decisiones de inversión, afecta una serie de toma de decisiones de los individuos, desde si van a estudiar más o no, desde si van a invertir o no. Por supuesto, afecta la inversión extranjera, en fin, una serie de factores en donde tiene costos económicos muy evidentes. Pero luego también la forma en la que crecemos también retroalimenta la violencia. Ahora hay estudios muy significativos que revelan cómo los municipios o regiones del país donde hay mayor desigualdad, mayor pobreza, menor falta de oportunidades para los jóvenes, son municipios donde hay mayor violencia, sobre todo vinculada al crimen organizado, porque precisamente ante esta falta de oportunidades en el mercado laboral, oportunidades de estudiar, pues mucha gente se está incorporando desafortunadamente a este tipo de actividades antisociales con estos costos adicionales. Entonces, es una retroalimentación que va de la violencia, la inseguridad, la falta de Estado de Derecho a la economía. La economía crece poco, se generan pocas oportunidades de desarrollo y eso alimenta la violencia y la inseguridad. Entonces, es muy importante entender este canal bidireccional en donde también influye cómo distribuimos los beneficios del crecimiento, las oportunidades para el desarrollo para jóvenes, etcétera. Entonces eso me parece que es el otro elemento que mencionabas, que se retroalimenta la parte de inseguridad, violencia con la parte económica y del modelo de desarrollo que hemos tenido. Gerardo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta enorme necesidad que tenemos de hacer un balance para recuperar lo que de alguna manera podemos sostener que era necesario, conveniente, pero fue insuficiente. Y la necesidad también de que el debate, discusión, propuestas que se van a dar ya en el 2018, partamos realmente de información, de elementos que nos permita ponderar lo que tenemos, pero también saber que necesitamos hacer mucho más y que podamos contribuir a una reflexión que nos lleve a un nuevo curso de desarrollo, a un planteamiento que realmente genere crecimiento con bienestar, con garantía de derechos. Un México social, como hemos dicho desde aquí. Gracias a ustedes, Gerardo, muchas gracias por nuevamente estar en el programa. Buenas noches.